¡Vamos! A colocar una pequeña trampilla de pladur. Con un imán comprobaremos por dónde nos pasan los perfiles, así evitamos tener que cortarlo. Si la trampilla fuera grande, no quedaría otro remedio que cortar algún perfil. En este caso, le dejaremos una separación de 10 centímetros desde la pared. Usaremos la tapa para marcar un escuadro. Medimos el marco por la zona exterior del saliente, en este caso tenemos 20 centímetros. Ahora marcamos desde el escuadro que hicimos 20 centímetros a cada lado. Marcamos las líneas. En este caso, para evitar ensuciar, sujetaremos una caja en la pared, para que al cortar el polvo caiga dentro. Con un serrucho de punta cortamos por las líneas. Ahora colocamos el marco. En este caso nos entrará un poco justo, porque el techo baja poco del forjado. Yo suelo situar el marco siempre para que al abrir baje la tapa hacia la pared. A la hora de atornillar los laterales lo haremos en los centros, porque en las esquinas suelen estar reforzadas y no entra bien el tornillo. Suelen traer unas gomitas que se ponen en los tornillos para que al echar la mano no te lastimes. Si sigues ahí y no estás suscrito, ¡corre! ¡Suscríbete! Con un poco de pasta le damos a los tornillos y a la fisura que quede entre la placa y la trampilla. Una vez seco, si lo necesita, le das otra mano de pasta a los tornillos. Al secar, le pasamos una lija y listo para pintar. Si vas a hacer algún trabajo de pladur y vas a optar por contratar a una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar engaños comunes en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com/guía para descargarla. Te dejo el enlace en la caja de información.